El rompehielos, en el momento en que llega la noticia de la situación del Magdalena Oldendorf, estaba en la ciudad de Buenos Aires, amarrado, después de haber terminado la campaña hacía poco tiempo. Una vez que se toma la decisión de aceptar esta misión, esta operativo, se prepara el buque en un término de entre 10 y 15 días. O sea, realmente fueron 10 días desde que se tomó la decisión, pero se había ya empezado a hacer algunas preparaciones previas días anteriores. Al haber salido tan tarde desde Sudáfrica el Magdalena Oldendorf y por haber sido contratado tarde, llega a la zona de operaciones el buque estaba operando en los 70 grados de latitud sur, 0 grados de longitud, por lo tanto estaba bastante fuera del sector de responsabilidad de búsqueda y rescate de la Argentina. A pesar de eso, la Armada dispuso que fuéramos porque ningún país del hemisferio sur tenía capacidad de rompehielos. La única que tenía era Argentina y Sudáfrica tenía una capacidad de un buque polar, el Agura, participó de la operación y fue la que se encargó de rescatar a la mayoría de los científicos con un puente aéreo bastante arriesgado. Los helicópteros Sea-King los embarcamos 2 días después de la zarpada, porque zarpamos a Buenos Aires, fuimos hasta Puerto Galván, donde ahí sí completamos el combustible a full y embarcamos los helicópteros Sea-King de la base Comandante Espora. La cantidad de gente que nos desplazamos en ese operativo éramos 175 personas, 174 hombres y una mujer, la glacióloga Beatriz Lorenzo, la tripulación del buque a la cual se sumaba la dotación de los helicópteros. Terminamos subiendo con 2 helicópteros y un grupo que no me acuerdo si eran 26 personas aproximadamente, desde el comandante que era el capitán Gómez hasta el último cabo, éramos 26. Y ahí nos subimos al Irizar, que estaba acá en la ría de Bahía Blanca, y al día siguiente ya zarpamos hacia el sector antártico. En navegación, a mitad de camino, nos enteramos de que la Gula ya se había acercado a unos 60 o 70 millas del Magdalena y que con sus helicópteros habían sacado la totalidad del pasaje que tenía el Magdalena y parte de la tripulación del Magdalena. Los sistemas del helicóptero había que calentarlos muy bien antes de sacar el helicóptero del hangar. Un trabajo en equipo bárbaro realmente. Las tareas que podíamos llegar a tener, que iban a ser a requerimiento y de acuerdo a la oportunidad o la necesidad, eran ayudar a la navegación con los vuelos glaciológicos. La otra tarea que podíamos llegar a tener, que ya la vislumbramos viendo lo que le había pasado al buque sudafricano, era que el rompehielos Irizar no pudiera llegar al lado del Magdalena, con lo cual a través de helicópteros iba a haber que mover carga general, víveres, combustibles o incluso mover gente. Vuelos glaciológicos para observar la situación de los témpanos en el sector de navegación. Hubo algunos vuelos logísticos para acercarse al Magdalena, para llevar o traer gente o algunos víveres del momento. El primer encuentro que tuvimos con una meteorología adversa fue cerca de las Islas Sandwich, donde tuvimos un temporal muy fuerte, de aproximadamente olas de entre 12 y 16 metros, y el viento fluctuaba entre 50, 60 y 70 nudos. En el traslado hacia el sur, inicialmente navegamos por agua y finalmente llegamos a un punto donde nos encontramos ya con hielo, como lo teníamos previsto, en 60 grados sur, la longitud de Greenwich, 0 grados, y a partir de ahí empezamos a navegar en agua con hielo. Más adelante era prácticamente una continuidad del hielo. Ese hielo, a medida que íbamos navegando hacia el sur, iba siendo cada vez más grueso, más pesado, más dificultoso el avance. Inclusive hemos quedado más de 36 horas detenidos en el hielo, aprisionados por la gran presión que el hielo generaba y no tuvimos más remedio que esperar. Finalmente pudimos continuar y llegamos a amadrinarnos al Magdalena. Ya cuando se entra a navegar en el pack de hielo, la meteorología básicamente, si bien es importante, ya se deja un poquito de lado, porque al estar el mar congelado, el viento no nos afecta tanto.
Entonces, a partir de ese momento y hasta que llegamos a la zona donde estaba el Magdalena Oldendorf, se trabajó mucho en glaciología, en lo que es la observación de hielo, que realmente iba a ser el desafío del Irizar, llegar hasta donde estaba el buque por el mar congelado, la probabilidad de témpanos y poder sacarlo de ese lugar. Cuando empezamos la planificación veíamos temperatura de 20 o 30 grados bajo cero. Cuando nosotros llegamos no había temperaturas tan bajas, pero nunca superaron el 0 grado. Llegamos a proximidades del Magdalena el día 17 de julio. Hasta ese momento el Magdalena nunca supo nuestra posición exacta, sabía que estábamos tratando de llegar, pero cuando entramos en enlace VHF, cuando ellos nos escucharon por la radio, sabían que estábamos dentro del alcance de horizonte, porque si no esa comunicación es imposible. Yo les pregunté en inglés cómo estaban y la respuesta de ellos fue bastante emotiva. Dijeron, somos los hombres más felices de la Tierra. Y finalmente el día 19 de julio nos aproximamos y nos amadrinamos al Magdalena. Lo que hicimos inicialmente fue transferirle 600.000 litros de gasoil y 60 toneladas de víveres. Una de las cosas que se coordinó y que nos pareció adecuada, que propuso incluso el armador del buque, era que a ver si algún oficial del Irizar se podía trasladar al Magdalena para ser de interlocutor o establecer una suerte de coordinaciones en caso de que fuera necesario. Fuimos elegidos al final el entonces teniente de fragata, creo que era Ciarroca, contador, él era un jefe de servicios a bordo, y me eligieron a mí. Nos embarcaron en el Magdalena y cuando todo estuvo listo, el Irizar empezó a romper hielo para salir y el Magdalena empezó a seguirlo. Y toda esa charla de coordinación, de girar una banda a la otra, cómo se movía, cuándo ir más rápido, cuándo esperar, eran coordinaciones en las cuales interveníamos. Con el rompehielos empezamos a liberarlo, o sea, a romper el hielo alrededor que lo mantenía inmóvil al Magdalena, y una vez que logró moverse, lo fuimos escoltando, navegando en convoy en demanda de aguas libres. Finalmente quedamos en una situación atrapados los dos buques y nos vimos arrastrados ambos por la contracorriente circumpolar antártica que nos hacía derivar peligrosamente hacia el oeste-sudoeste y no podía moverse ninguno de los dos buques, ni siquiera el rompehielos, es decir, por sus propios medios podía salir. Llegamos a la conclusión de que era imposible sacar al Magdalena de esa zona, por lo cual, de común acuerdo, se decidió intentar retornar al mismo lugar donde lo encontramos, ese puerto de hielos en la caleta Muskenbukta, y finalmente logramos arribar el día 29 de julio de vuelta al mismo lugar. Hicimos un segundo reabastecimiento en el cual completamos unos 800.000 litros de gasoil más las 80 toneladas de víveres y quedó bien abastecido con esa carga que le permitía esperar hasta el verano, en que naturalmente el hielo disminuye, se disuelve y finalmente el buque podría salir por sus propios medios. Y uno de los pedidos que hizo el capitán Dickey fue a ver si había alguien del ámbito sanitario que se pudiera quedar, porque ellos no tenían médico ni siquiera enfermero. Y ahí fue cuando se consultó y el entonces teniente Campana, que era el médico cirujano, se terminó quedando en el Magdalena. Y lo logramos con mucha dificultad salir de la Antártida, llegar a aguas libres y finalmente llegar a Buenos Aires el 18 de agosto. Y la posibilidad de trabajar en un entorno de camaradería, el barco, toda la dotación del buque realmente se comportó fantástico porque si bien el llegar allá con todo el mar congelado y el haber pasado el temporal que pasamos, la dotación se comportó fenómeno.
Una vez que arribamos al puerto de Buenos Aires, realmente me emocioné muchísimo cuando estábamos entrando y vi que había salido la corbeta Uruguay para homenajearnos con toda la plana mayor del Ministerio de Defensa y de la Armada, todos los almirantes formados con el Ministro de Defensa y demás, y realmente fue una sensación de orgullo y por supuesto terminé en lágrimas. Fue muy emotivo que nos saliera a recibir la corbeta Uruguay y también muy emotiva la cantidad de gente que se había reunido en el muelle para recibir a la tripulación del Irizar. Casi un siglo de diferencia, 99 años después, Argentina reedita una operación de asistencia y salvaguardia de vida en el mar. Lo hicimos en 1903 con la corbeta Uruguay, con condiciones diferentes, tecnológicas. Pero esto demuestra que tanto la Argentina como la Armada siempre están presentes cuando la vida de la gente está en riesgo y la seguridad internacional en lo que hace asistencia es requerida. Esto me parece que es fundamental destacarlo porque siempre, desde 1903 al presente, ¿no es cierto?, siempre hemos estado vigentes.